Servimédica Ambulancias. Hemos querido tocar el tema de los primeros auxilios, ¿no? Porque no solamente es importante cuidarse y prevenir, sino también cuando ocurre una emergencia, estar preparado. Entiendo, Ismael, para comenzar, buenas tardes, que en estos casos pues priman los nervios, ¿no? Y eso a veces te vuelve pues inútil. Muchas veces el no saber qué hacer o cómo responder es la desesperación, el nerviosismo, ¿no? Uno cuando sabe cómo actuar no se pone tan nervioso y realiza los pasos adecuados. Claro, y eso lamentablemente puede costarle la vida a una persona, ¿no? Claro, esa inacción, digamos, o la poca reacción, reflejo. Claro, en el momento de una emergencia siempre tenemos pocos segundos para actuar adecuadamente, y lo que hagamos o dejemos de hacer en ese momento va a marcar la diferencia en cómo se va a desarrollar el tema, ¿no? Entre la vida y la muerte, ¿no? Claro. Bueno, hay muchos casos, ¿no? En realidad nos ganaría el tiempo largamente si tocamos todo, pero ¿cuáles son los más comunes? Asfixia, bueno, los cortes, los accidentes, las quemaduras, la animación cardiopulmonar también. Claro, en lo que son accidentes en casa, digamos, siempre hay algunas cosas que suelen suceder, por ejemplo, accidentes con los niños y la cocina, ¿no? Quemaduras en niños pequeños, caídas, desmayos, son las cosas más comunes. Esos casos, por ejemplo, en el caso de una quemadura, bueno, hay caídas, hay golpes en la ducha también, ¿no? Claro. Fuertes, ¿no? Sí, sobre todo cuando hay una caída, ¿no? Lo más importante es tratar de no mover a la persona, ¿no? Muchas veces por querer ayudar uno trata de llevar lo más rápido posible a emergencias o en un taxi o como mejor pueda a la emergencia, pero lo recomendable es llamar a una ambulancia y esperar, ¿no? Esperar en el sitio, no mover a la persona, porque muchas veces moverlo podemos causar más daño que ayuda, ¿no? En el caso de las quemaduras, antes de pasar con Juan Carlos, quería hacer una pregunta. Las quemaduras, ¿cuál es la primera reacción que debe tener una madre, en fin, una persona dentro de la casa hacia un niño? Y doy el ejemplo del niño porque suele ocurrir, ¿no? Con mayor frecuencia de pronto, y porque la piel de un menor es mucho más sensible, ¿no? Me imagino. Sí, es bastante común en realidad la atención de este tipo de emergencias. Lo primero que todo es la prevención, ¿no? No tener a los niños cerca de la cocina, no estar con ellos mientras se preparan los alimentos. Incluso hay una invención peruana de una cocina con unos bordes que protegen las ollas para que no caigan, ¿no? Muchas veces por querer alcanzar la olla es que los niños pequeños lo cogen y se voltea, ¿no? Entonces sí, lo primero es la prevención. Después de eso, si es que lamentablemente ocurre el suceso, lo primero es mojarlo con agua fría o con agua de caño, ¿no? Para evitar que esto se propague. Es la primera acción para cortar la quemadura, porque si bien uno deja de recibir el agua o lo que esté causando la quemadura sigue, o sea, la temperatura sigue causando daño, ¿no? La cosa es enfriar, digamos, la zona con agua, porque a veces hay secretos caseros que no ayudan mucho, finalmente, que se cree que ayudan, pero no son así. Hay gente que te echa dentrífico, pasta de diente, algunas cosas así, finalmente no son lo adecuado, ¿no? Sí, se acostumbra a usar bastantes cremas, ungüentos o como dices, ¿no? Pero sí, lo mejor es agua sola, porque al fin y al cabo, al llegar a la emergencia, lo primero que se debe hacer es retirar todo esto, ¿no? Ya una quemadura el daño a la piel ya está hecho. Lo peor que podemos hacer es poner otra sustancia que sea más irritante, ¿no? Hay también algunas maniobras, algunas técnicas, por ejemplo en atragantamiento, la maniobra Heimlich, ¿no? Que es maniobra Heimlich, perdón, que es para cuando se te ha quedado algo atragantado en la garganta, para sacarlo. Esas cosas no se conocen mucho. La RCP, ¿no? La reanimación, que tienen una técnica que puede dar muy buenos resultados si se aplica de manera certera, ¿no? Claro. En otros países se acostumbra, dentro de las currículas de los colegios, por ejemplo, incluir este tema de primeros auxilios, cosa que toda la población está entrenada, ¿no? La maniobra de Heimlich sí es bastante efectiva, hay que saber hacerla, pero es importante recordarle a todos que el método más efectivo para desobstruir las vías respiratorias es la tos, ¿no? Muchas veces uno también, como decía, ¿no? Por tratar de ayudar, si una persona está tosiendo y uno le hace la maniobra, va a perder el aire, ¿no? Entonces,
La maniobra nos referimos porque aquí no graficamos y obviamente no se ve porque estamos en radio, pero es presionar el estómago, ¿no? Claro, se palpa, ¿no?, el borde inferior del esternón, y por debajo de ese borde es que se coloca la mano en posición de puño, y se dice que es en forma de J la presión, hacia adentro y hacia arriba. Pero señalas que eso no es bueno en caso de... No, es bueno, pero cuando la persona ya no puede seguir tosiendo por sus propios medios, ¿no? Cuando uno está tosiendo... se ahoga ya. Cuando uno tose es el mecanismo más efectivo para desobstruirlo. ¿Y el golpe en la espalda ese es un mito o de verdad ayuda? De verdad ayuda, incluso en los niños menores, en los bebés, en los lactantes. Esa es la manera correcta de hacerlo, ¿no? Uno coloca al bebé en su brazo y con la otra mano golpea la espalda dando unos golpes secos y con una no tan despacios, ¿no? Es un... Dicen que la casa es el lugar más peligroso del mundo, ¿no? Que la mayoría de accidentes, creo que 1 de cada 4 ocurre en el hogar. Hablemos, por ejemplo, de cosas tan comunes como una cortadura. ¿Cómo se ayuda a detener una hemorragia? Porque a veces te dicen echarle café, echarle sal, echarle limón, a veces es mejor un ceviche ahí. Ojalá que no tengan alcohol, porque ahí es la canción. ¿Cómo detener una hemorragia de manera efectiva? Lo más efectivo es la presión directa, ¿no? Puede ser, si no se tiene a la mano, gasas o apósitos, ¿no?, que es lo ideal, el polo, cualquier ropa o cualquier algo absorbente, colocarla y hacer presión sobre el lugar. La hemorragia se va a detener de todas maneras, ¿no? A menos que sea una hemorragia muy muy importante. Yo he visto en las emergencias poner telas de araña, azúcar, 1000 cosas, pero lo mejor es hacer compresión directa. Como un trapo limpio. Claro, algo limpio, preferiblemente algo que esté nuevo, ¿no? Pero si uno no tiene el acceso, puede ser la misma ropa, ¿no? La misma ropa haciendo presión sobre la zona es bastante efectivo. Volviendo al tema de los ahogos, hay momentos en los cuales ya no se puede hacer nada, solamente hacer un hueco, ¿no?, en la tráquea. Claro, la traqueostomía, y eso ya es más Tal vez es un manejo más avanzado, es un manejo ya de cirugía, pero cirugía casera. Sí, pero sí, no lo intenten en casa. Artesanal, ¿no? Pero se pasa también. Sí, pasa. Ha habido muchos casos en los que se ha llegado a salvar la vida de la persona, ¿no? Muchas veces el objeto que está obstruyendo la vía respiratoria no es posible retirarlo, ¿no? Incluso las espinas de los pescados o pedazos de carne muy grandes, no es posible retirarlos ni con la tos ni con la maniobra. Entonces la única opción que queda es hacer una incisión por debajo de la obstrucción, ¿no? Bueno, estamos hablando de primeros auxilios. La idea obviamente, Ismael, es que una vez controlada la emergencia, pues se vaya a la clínica, o depende del caso también, ¿no? Claro, la primera respuesta ante una emergencia debe ser reconocer la emergencia, ¿no? Reconocer que hay un peligro para la vida y activar lo que se llama el sistema de emergencias médicas, ¿no? En el Perú, para todo el Perú, es el 116, todos lo conocen, que es el número de los bomberos. El número de los bomberos. El 116. Mientras más rápido se active este servicio, más rápido va a estar el personal de emergencias en el lugar. Bueno, y si no, también está Servimedic, ¿no? Que justamente está aquí con su servicio de ambulancias. Ismael, ¿cuál es el número? Servimedic. Para lo que es Servimedic, el número es 719-9966. No solamente presta servicio de emergencia, sino también para lo que es eventos y... Pero ante una emergencia, para solicitar una ambulancia, ¿se puede hacer de manera particular cualquier persona? Claro, esta es la central de las ambulancias particulares de Servimedic, 719-9966, ¿no? Claro, esto es para lo que es Lima, ¿no? Pero para el resto del Perú, el número es el 116, ¿no? El 116. Claro que sí, para los bomberos. Bueno, quédate con nosotros un rato más, Ismael. Vamos a hacer una pausa. Hay más emergencias, ¿no?, para hablar, o primeros auxilios, como el golpe de calor, deshidratación, coma, en fin, envenenamiento también, que ocurre bastante en los hogares. Las intoxicaciones. Las intoxicaciones. Regresamos con Ismael Shanti, paramédico de Servimedic Ambulancias. Porque ustedes también pueden ser parte de esta entrevista con Ismael Shanti, paramédico de Servimedic Ambulancias. Llámenos si tienen alguna pregunta que tiene que ver con este tema, ¿no? Los primeros auxilios, las emergencias, en casa o en la calle también, porque ocurre, Ismael, que estás caminando por la calle y a veces ves un infarto, ¿no?
Y en ese caso, además de llamar a una ambulancia, ¿qué primer auxilio puede haber? Bueno, el caso del infarto sí es un tema un poco más complejo, involucra otros factores de riesgo, y el manejo es más farmacológico, ¿no? y médico. Si me permites, Ismael, Sí. no hago los números, ¿no? Sí. 225-3344, 224-2363. Claro, es un tema ya más complejo, que no hay un primer auxilio, pero cómo calmar a la persona, cómo ubicarla, cómo colocarla. Facilitar, digamos. En todo caso, el primer auxilio sería saber reconocer, ¿no? que se trata de un infarto y llegar a los servicios de salud lo más pronto posible, ¿no? Muchas veces incluso una crisis de ansiedad o algún dolor o agitación se puede confundir con un infarto, pero ante la duda siempre acudir a un servicio de emergencia, ¿no? El caso de las intoxicaciones, también hablábamos Claro. detrás del micrófono. Y hay muchas leyendas también, ¿no? Sobre qué se le puede dar. Algunos dicen leche, otros hacerlo vomitar. No siempre puede ser ese procedimiento el idóneo. ¿Qué hacer si uno detecta síntomas de intoxicación? La intoxicación accidental, digamos, es bastante común en los niños, ¿no? Se meten toda la boca, son bastante curiosos. Hay dos manejos en lo que se trata de intoxicaciones, ¿no? Algunas cosas sí están indicadas, el vómito, devolver la sustancia, solo cuando no son irritantes, ¿no? Por ejemplo, muchas veces pasa que accidentalmente los niños sobre todo toman lejía o ácido, que son sustancias muy irritantes. Cuando uno provoca, por ejemplo, el estómago está preparado para recibir el ácido, pero no la boca, el esófago. Entonces, si uno causa el vómito, va a volver a irritar toda esa zona. Claro, lo que pasó lo regresa y Lo vuelve que a pasó, pasar. pasó. Claro, 2 veces. En cambio, Y en si esos es- casos, ¿qué se recomienda entonces? ¿Agua? Tomar para diluir. agua para diluir y limpiar la zona que ha sido afectada, sí es una buena recomendación. El vómito sí está indicado, por ejemplo, cuando es una intoxicación por medicamentos, Cuando Por comida, por ejemplo. porque, Bueno, o por de pronto un veneno, ¿no? claro, todo lo que no sea irritante. ¿Por qué? Porque lo que se busca es disminuir su absorción, ¿no? Pero este vómito tiene que ser lo más pronto posible después de la ingesta, Cuando ¿no? hay sobredosis, ¿no? Claro, pero lo más pronto posible después de la ingesta y siempre con personas que están conscientes. Con una persona que esté no necesariamente consciente, pero con el estado de conciencia alterado, digamos, somnoliento o no completamente despierto, no es bueno hacerlo vomitar porque puede haber una aspiración, ¿no? Así Para que se ahogue. claro, que pase eso a las vías respiratorias. En esos casos, ya para ir con las llamadas, se habla de mantener siempre a la persona consciente, ¿no? ¿Y esto por qué es? Lo que pasa es que, aunque no lo crean, una de las causas de muerte más importantes en las personas que pierden la conciencia es la lengua. Cuando uno está inconsciente, todos sus músculos se relajan y cuando uno está boca arriba, la lengua tapa estas vías aéreas, ¿no? Las vías respiratorias. Entonces, maniobras tan sencillas como o mantenerlo despierto o como lateralizarlo, ¿no? Ponerlo de costado o boca abajo, permiten que las vías respiratorias se mantengan abiertas. Una persona inconsciente no tiene la misma fuerza o la misma... Hay que mantenerlo despierto. Claro. A ver, tenemos a Héctor y a la señora Patricia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Héctor? Buenas noches. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas noches. A ver, Héctor, Buenas noches. ¿qué pregunta tienes para Ismael? Te contaré primero una experiencia. Mis padres son ancianos, más de 85, los dos. Siendo mi madre ya una vez tuvo una crisis de hipoglicemia, no sabíamos realmente llegar a visitar a tu hermano. La clínica Ricardo Palma estaba asegurada en ese tiempo. En la vida expresa una cosa infernal, no puede, el carro se alargó, pero Qué desesperante. era desesperante realmente. Acá me pregunta, en esos momentos, la distancia por una persona anciana que tiene una crisis, uno no sabe qué hacer, llevarla al lugar más cercano, un centro médico o bomberos, algo. ¿Qué es lo primero que debe hacer en una situación como esa? Porque lo más propenso puede ser un infarto o una crisis diabética, ¿no? Claro que sí. Gracias. Héctor, gracias. Vamos con la señora Patricia y de ahí contestamos los dos juntos porque ya nos está ganando el tiempo. Señora Patricia, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. El punto 1. No sé si a usted le ha tocado, yo he tenido que hacerlo acá en forma, digamos, artesanal en mi casa. Llega un momento, como mi hijo también le ha dado crisis de epilepsia,
tenía que hacerle la respiración boca a boca, ¿no? Pero llegaba un momento que la boca se le cerraba totalmente, me ganaba, entonces yo he tenido que hacerlo por las fosas nasales, ¿no? Para darle el aire, pero también eso es riesgoso porque no sabes en qué momento, digamos, lo estás haciendo bien o no, porque también lo puedes asfixiar, ¿no? Y segundo, en caso, digamos, de que te ganara para hacer una traqueotomía y que te agarrara en casa también. Yo había escuchado una vez que creo que se le hacía digamos, como una perforación y se le ponía un lapicero. ¿Es algo así? ¿O cómo se haría en todo caso? Gracias, muchas gracias, señora Patricia. Bueno, comencemos por Héctor, ¿no? Hipoglicemia, me parece que mencionó. Bueno, en el caso de las personas, en ambos casos, ¿no? Son enfermedades crónicas. Lo recomendable para ambos casos es conocer bien las complicaciones y el manejo de sus patologías, ¿no? En el caso de la diabetes, por ejemplo, la hipoglicemia, al contrario de lo que muchos creen, la baja de azúcar es mucho más peligrosa que una subida de azúcar, ¿no? Un azúcar puede subir bastante, pero basta un ligero disminución del nivel de azúcar en sangre para que la persona pierda la conciencia. Hay varios síntomas que los diabéticos pueden tener, como puede ser sudoración fría, dolor de cabeza, disminución del estado de conciencia, que son predictivos, digamos, de este tipo de síntomas. ¿Te da tiempo? Claro, lo importante es, para una persona diabética, es muy bueno tener unos hemoglucotest, que son los aparatitos que te toman la glucosa con una pequeña cantidad de sangre. Muchos diabéticos los tienen y en segundos te da el nivel de glucosa en sangre, ¿no? Sí es importante los diabéticos también contar con un caramelito o incluso con azúcar, pero esto siempre con la persona despierta, ¿no? Porque si uno le trata de dar un caramelo a una persona que ya pasó la inconsciencia, lo que podemos hacer es ataparlo. El tema de la memoria. En cuanto a la señora Patricia habló del lapicero para traqueotomía al final, eso ya lo comentamos, ¿no? Hay que estar preparado realmente, ¿no? Para hacerlo. Y antes habló de los ataques de epilepsia, ¿no? Como la epilepsia, al igual que la diabetes, es una enfermedad también crónica que debe conocerse el manejo. Y lo más importante, más que realizar respiraciones boca a boca, es evitar que la persona que está convulsionando se golpee. No hay que contener la convulsión, solamente cuidar la cabeza, evitar los golpes en la cabeza, poner no necesariamente una almohada, sino las manos entre la cabeza y el piso para evitar los golpes, ¿no? Eso básicamente es La respiración boca a boca, ¿cuál es la...? La respiración boca a boca se utiliza más que todo en paros respiratorios. Es normal la dificultad para respirar durante la convulsión, la persona no está consciente, pero más importante que eso en ese momento es evitar los golpes y dejar que la persona realice sus movimientos. Para eso se presiona la nariz, ¿no? Y se sopla, ¿no? Para la respiración boca a boca sí, pero no es recomendable en este caso, ¿no? Ismael, nos ganó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Repetimos el teléfono de Servimedic, ambulancias 719-9966. Y bueno, para los cursos de primeros auxilios que se dictan también, pueden contactarse a través del legocpa@gmail.com. Listo. Gracias. Muchas gracias, Ismael. Gracias a todos por habernos acompañado. Hasta mañana.